Sí. Hay que hacer algún PowerPoint, es meramente exposición oral. Si queréis, yo odio el PowerPoint. ¿Para qué te voy a decir que sí? Pues, sin PowerPoint. Exposición oral. Ordenadita, sí. No es que haya una voluntaria y otra no voluntaria. Todo se hace en el mismo acto. O sea, es simplemente durante la práctica, si quieres, puede ser la persona que presenta el debate o no. Sí, sí. De hecho, el debate, para poder formular los argumentos, no basta, o mejor dicho, es imprescindible leerse el capítulo correspondiente del libro. ¿Vale? Bien. Y así sucesivamente. Cada semana iré diciendo a quién le toca y cuál es el tema que vamos a discutir. ¿Vale? Poquitos argumentos, bien profundizados. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces volvemos con nuestro temario, que ayer nos quedamos viendo de manera práctica la distinción entre filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos. Y yo lo que hice fue poner dos ejemplos, el de Marx para presentar la filosofía del derecho de los filósofos, y salió el nombre de Kelsen en referencia a la filosofía del derecho de los juristas. Dijimos, con Marx lo que sostenía, pobrecito mío, lo que sostenía es que el derecho era un instrumento de dominación de clase. Y Kelsen, que el ordenamiento jurídico era un conjunto de normas jerarquizadas en el que la validez de las normas inferiores del ordenamiento dependía de la validez de las normas superiores. Y os dije, para el caso del protocolo de Canarias, por cierto, el protocolo de Canarias, qué teclado tan chulo, perdón. Para el protocolo de Canarias, que ya ha sido impugnado por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha suspendido. Bueno, os decía, para ver el problema del protocolo de Canarias, ¿qué nos sirve más? ¿Las tesis de Marx o las tesis de Kelsen? Yo dije, bueno, en realidad nos sirven las dos. Nos sirven las dos porque desde un punto de vista marxista podríamos tratar de dar una explicación del protocolo diciendo que, bueno, que en realidad es lo de siempre. Clases y pueblos oprimidos, clases y pueblos contra clases y pueblos no oprimidos. El gobierno de Canarias ha adoptado la posición en términos clásicos marxistas, de la burguesía canaria o estatal, que básicamente no quiere pagar para hacerse cargo de los menas, de los niños necesitados. Mientras que los otros serían los pobres oprimidos, que tienen que emigrar a la fuerza para no morir de hambre o morir en una guerra o morir. A ver, ¿es esto inútil? Hombre, inútil, no, desde luego. Si uno quiere plantear una crítica política o moral al protocolo de Canarias, pues esto puede tener su utilidad, como otros muchos argumentos. Lo que pasa es que lo de Kelsen nos sirve de otra manera. ¿Por qué? Porque precisamente porque sabemos que el ordenamiento tiene una estructura escalonada en la que las normas inferiores, la validez de las normas inferiores depende de la validez de las normas superiores, pues el chiste está en que precisamente por eso se ha impugnado el protocolo de Canarias y bueno, no es que lo hayan suspendido por eso, pero se puede impugnar el protocolo de Canarias, porque de lo que dudamos es de su validez, de que las normas superiores permitan la creación de ese protocolo, ¿vale? Por ser contraria a los derechos del niño, al interés superior del menor, a varios tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pero más allá de la utilidad o de la no utilidad, si tuviésemos que describir cuál es la diferencia o teorizar cuál es la diferencia entre la filosofía del derecho de los filósofos y la filosofía del derecho de los juristas, la diferencia pasa por lo siguiente. Mirad, en autores
como Marx, Hegel, que creo que también hice referencia ayer, Kant, ¿quién más? Santo Tomás, San Agustín. También sociólogos, como Jürgen Habermas. O, ¿cómo se llama el otro? Que ahora se me ha ido. Niklas Luhmann. En todos estos autores explican qué es el derecho. ¿Vale? Tienen alguna tesis acerca de qué es el derecho. Lo que pasa es que esta tesis acerca de qué es el derecho y cómo funciona se inscribe en el marco de una teoría mucho más amplia, en el que el derecho ocupa solo una parte y no siempre la central. De hecho, casi nunca la central. Volvamos al ejemplo de Marx. ¿Qué es lo que pretendía Marx? Marx lo que pretendía es dar cuenta del funcionamiento de nuestras sociedades. ¿Cómo? Diciendo, todo se puede explicar con base en el materialismo económico. El materialismo económico es la tesis según la cual, al menos en última instancia, todos los eventos de nuestra sociedad pueden ser explicadas con base en la relación entre propietarios de los medios de producción, burguesía, y trabajadores no propietarios, los trabajadores, perdón que se me ha ido el otro nombre, proletariado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Marx? Marx te da toda una explicación de la historia de la economía política en estos términos. Te explica la Edad Media con estos términos. Te explica la Revolución Industrial, te explica la sociedad en la que vivió él. Pero no es solo esto lo que explica. Marx, aunque bueno, en este caso no fue directamente Marx, fue Engels, quien también explicó la familia. ¿Alguien sabe lo que decía Engels acerca de la familia? Pues decía, mira, la familia es un aparato dentro del sistema capitalista, es un instrumento dentro del sistema capitalista, en el que vosotras estáis sometidas al ámbito familiar para ser cuidadoras y sobre todo reproductoras de nuevos trabajadores. Vosotras sois las que os encargáis de dar la mano de obra al capital. Bueno, alguien puede considerar no plausible esta tesis, pero con base en la idea de todo se explica por la propiedad de los medios de producción, también podemos explicar la familia. Y quien dice la familia puede decir también, yo qué sé, las sociedades agrarias. Se puede explicar también la revolución, aunque en esto Marx no acertó mucho. No sé si sabéis que Marx pensaba que la revolución se daría en aquellos lugares en los que las contradicciones del capitalismo burgués se extremasen más. Es decir, que del capitalismo industrial, perdón. Por lo tanto, ¿dónde iba a suceder la revolución? En aquellos lugares en los que estuviese más desarrollada la sociedad industrial capitalista. ¿Y dónde pensaba que iba a ser? En Alemania. ¿Sí? Porque era una de las sociedades más industrializadas de aquella época. ¿Y dónde sucedió? En Rusia. No acertando para nada. ¿Por qué? Porque Rusia era una sociedad sustancialmente agraria. ¿Sí? No tenía de industrializado nada. Así que, bueno,
Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una teoría amplia o a veces amplísima, que pretende explicar, a ver, la totalidad, es decir, mucho, porque no hay ninguna teoría que pretenda explicarlo todo, excepto una amiga que dice que sí, que es capaz de formular una teoría del todo. Ni los físicos son capaces de formular teorías de todo lo que sucede en el ámbito físico. Imagínate en otro ámbito. Pero sí tienen un alcance amplísimo. Claro, en el caso de Marx era la evolución de la sociedad capitalista. En Hegel, cómo el espíritu del pueblo se termina cristalizando en los estados. En el caso de Kant, Kant sí es un caso de querer explicarlo prácticamente todo. De si quería explicar tanto la razón práctica como la razón teórica. El punto es que son proyectos intelectuales o proyectos filosóficos de grandísimo alcance, que pretenden explicar un montón de cosas. Y el derecho es una de esas partes o una de esas cositas que quieren explicar, pero no es la única. Y no suele ser la más importante. Y yo la he puesto en el centro pues por razones de geometría, que quedase bonito. Pero normalmente juega un papel menor la explicación del derecho. ¿Vale? Otro ejemplo lo tenemos en Niklas Luhmann. Luhmann, un sociólogo del derecho que creo que ya murió hace no mucho. Niklas Luhmann lo que sostenía es que la sociedad era no una teoría filosófica, sino una teoría sociológica. Lo que pretendía hacer Luhmann era explicar toda la sociedad como un sistema, como un gran sistema, ¿vale? Dentro de este gran sistema social existen diferentes subsistemas. El subsistema político, el subsistema económico, el subsistema educativo y así sucesivamente. Y decía, existe un subsistema que es el subsistema jurídico que tiene encargado un determinado fin, que es la reducción de la complejidad. ¿Qué es esto de la reducción de la complejidad? Mirad, imaginaros por un momento que no existiese algo así como la Agencia Española del Medicamento ni la Agencia Europea del Medicamento, que son básicamente los que autorizan la venta de los medicamentos en los países de la Unión Europea o en España en concreto. Y te enteras, yo que sé, que tienes una afección al páncreas, y dices, ha salido un nuevo medicamento. Te vas a la farmacia o te vas al médico y te dice el médico, sí, adelante, adelante. ¿Me puedo fiar de lo que dice el médico? ¿Te fiarías de lo que dice el médico así, sin más? Si el médico es un entusiasta de ese medicamento. Pues mira, si nosotros tenemos que averiguar si nos podemos fiar o no de ese médico y de ese medicamento, se requieren una cantidad de estudios que evidentemente no está en nuestra disposición hacer. Nosotros no podemos averiguar si un medicamento es o no peligroso para la salud, porque para eso hay que saber un huevo de un montón de cosas, de bioquímica, de farmacia, de tela de cosas. En este sentido llega papá Estado o papá Derecho y te dice, tranquilo, que ya te lo pongo yo facilito. No te preocupes, te digo yo si se puede tomar o no. ¿Lo voy a poner a la venta o no lo voy a poner a la venta en las farmacias? Claro, en este sentido el derecho te soluciona cuestiones que si no serían extremadamente complejas de resolver. Otro ejemplo, imagínense que cuando hubiesen entrado en la universidad no existiese algo así como el título oficial en Derecho y que tuviesen múltiples instituciones, múltiples empresas, universidades, cientos de sujetos que te ofertasen estudios en Derecho. Lo que pasa es que no sabes si hay algunos que te dan acceso a profesiones oficiales o si tienen reconocimiento del Estado. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Hay simplemente escuelas de derecho, sin más. ¿Cómo eliges tú entre estas escuelas de derecho? Bueno, lo suyo sería saber qué es lo que se estudia en cada una de estas escuelas de derecho.
Pero claro, si quieres saber qué es lo que se estudia en cada una de estas escuelas de derecho, lo suyo es que estudies derecho. Pero tomar la decisión ex ante, antes de meterte en una universidad o en otra, o en los cursos que da una escuela de negocios o en los cursos que da un despacho de abogados, si yo tengo que tomar esta decisión, voy, perdónenme el latinismo, jodido. Porque no tengo los conocimientos suficientes. Y al no tener los conocimientos suficientes, mi elección no va a ser muy racional. Y ahí llega de nuevo Papá Estado y te lo pone fácil y te dice, mira, estos de aquí tienen reconocimiento de título oficial y yo como Estado te voy a reconocer que tienes una licenciatura en Derecho que te va a servir como paso previo para ejercer la abogacía. Claro, ahí de nuevo el derecho, ante la multiplicidad y la gran heterogeneidad del mercado educativo superior, te dice, no, mira, te oriento yo, te digo, por aquí sí, por aquí no, esto te va a servir, esto no. El derecho en este sentido nos sirve para mucho. Pero claro, de nuevo, en la tesis de Luhmann, esto es un fragmentito así de pequeño de una teoría que pretende explicar, pues, de nuevo, rozando el todo. Luhmann también era de los bestiajos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, problema. No es que sea un problema de por sí, pero esto nos queda un poco lejos. ¿En qué sentido nos queda un poco lejos? Que son una serie de conocimientos que tienden a ser como el jarrón chino, que está muy bien tener ahí en la esquinita, que no se rompan, pero ¿nos sirve esto para la práctica jurídica diaria? Problemitas. Por eso, en este curso vamos a preferir un modelo de filosofía del derecho, no de los filósofos, sino de los juristas. Mirar, aquello que caracteriza la filosofía del derecho de los juristas es, sí, que se ocupa del derecho, pero se ocupa del derecho, si queréis, como punto de partida. No es que uno en una explicación más amplia o global pretenda explicar también el derecho, sino que pretende explicar solo el derecho. Es más, no es que pretenda explicar necesariamente todo el derecho, sino que lo que se trata de explicar son incluso cosas más chiquitas o muy chiquitas. ¿Qué es una antinomia? ¿O qué pasa cuando tenemos una antinomia? ¿Saben lo que es una antinomia? Se ocupan de cosas como esto. Cuando nos encontramos con la norma N1, obligatorio comer, y la norma N2 que te dice permitido comer. Y te dice, ¿por qué hay una antinomia aquí? ¿Alguien sabe por qué hay una antinomia aquí? Os veo súper interesados ahí, las neuronas a mí. Y esto produce una antinomia. ¿No? Perdón, que no veo, de lejos soy como un gato escayola. ¿Quién ha dicho que no? Que levante la manica. Que prohibía hacer una cosa, pero, o sea, ahí estaba como prohibía hacer algo dentro de algo permitido. Esto es un poco un trabalenguas, puede que sean las dos válidas, puede que sean las dos inválidas, pero independientemente de eso, pareciera que se puede dar la antinomia igualmente. Vas bien, pero solo un poco desencaminada. Sí. No oigo nada. Si repites el mismo volumen, sigo sin oír nada. Excepción. ¿Excepción de qué a qué? Pero eso sería, si fuese una excepción, sería porque una de las dos normas ponga comer, yo qué sé,
huevos fritos con tomate. Ahí sí sería excepción. Sería potestativa y la otra sería obligatoria. Y por tanto son incompatibles. ¿Sí? Mirad, estos son los típicos problemas de los que se ocupa la filosofía del derecho, de los juristas, para explicar cómo estas dos normas en realidad no son incompatibles, con base en el principio de obligatorio implica permitido. Para que algo sea posible, para que algo sea obligatorio, tiene que ser posible, tiene que estar permitido. Este es uno de los principios de la lógica deóntica. Estas dos normas no generan una antinomia, pero para entender por qué tendríamos que saber qué es una antinomia. Una antinomia es cuando hay una incompatibilidad entre dos normas. ¿Y cuándo se produce la incompatibilidad entre dos normas? Pues aquí tenemos otro problema de filosofía del derecho, porque no está tan claro cuándo dos normas son incompatibles. Una de las soluciones, de hecho la más aceptada, es: ¿puedes satisfacer las dos normas al mismo tiempo? ¿Con un solo acto puedo cumplir con N1 y con N2? Si como, estoy satisfaciendo tanto N1 como N2, por lo tanto, no son incompatibles. O al menos esta es una de las posibilidades. Se ocupa también de las lagunas, de cuándo nos falta una norma y en qué sentido nos falta una norma y cómo se puede colmar esa laguna. O nos habla también de la noción de sistema. Estáis muy acostumbrados a decir que el derecho es un ordenamiento, un sistema. Pero bueno, ¿es un ordenamiento o un sistema en qué sentido? El derecho es un conjunto ordenado de normas. ¿Qué quiere decir ahí norma? ¿Sí? Estas son las preguntas que hace la filosofía del derecho de los juristas. Desde luego, para hacerla bien, para hacer filosofía del derecho bien, hay que saber derecho, mucho derecho, pero también un poquito de filosofía. Aquí no es que vayamos a ver directamente filosofía y nos vayamos a poner a hacer filosofía sin más apellidos, pero sí iremos incorporando algunas nociones, como una que ya hemos puesto encima de la mesa, la de metalenguaje, que ahora recuperaremos, que sí son propias de la filosofía analítica en este caso. Sí, este curso, por suerte o por desgracia, va a ser un curso sobre todo de filosofía analítica del derecho. ¿Vale? En definitiva, la filosofía del derecho de los filósofos lo que hace es, a partir de una tesis muy amplia, tratar de dar cuenta del funcionamiento de toda la sociedad o de todo directamente, y en este todo, o en toda la sociedad, hay una parte dedicada al derecho. Mientras que en la filosofía del derecho de los juristas, lo que nos encontramos es que de lo que se parte es de la práctica, ¿vale? De los problemas que nos podemos encontrar cuando cuando manejamos el derecho, sin más. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Sí. Cuando hablamos de normas, también podemos hablar de una sola norma, un artículo y otro, que entre ellos no encasillan. Que entre ellos no encasillan, no estoy seguro de entenderte ahí, Salvador. Al manejar dos normas parece que son dos leyes, dos reales decretos, pero si es una sola ley y que un artículo dice que está hablando de una cosa y este artículo también habla de esa cosa y hay incompatibilidad entre ellos. Sí, esto también pasa, que dentro de una misma ley nos encontramos, o por supuesto en un código es fácil encontrarlo, pero incluso en un real decreto, de encontrarnos una antinomia porque un artículo o expresa una norma del tipo N1 y otro artículo de ese mismo real decreto expresa otra norma N2 incompatible con N1. ¿Sí? Esto se puede dar tanto en el plano de una misma ley
como en diferentes planos, por ejemplo, una norma constitucional y un protocolo, como ha sido este caso, que era una resolución administrativa, el caso del protocolo de los MENAs de Canarias. ¿Sí? Bien. Nada. ¿Más duditas sobre esto? Bueno, pues si no hay más dudas sobre esto, empezamos el punto 1.3 del temario, que es la tripartición de los saberes jurídicos. En realidad debería decir la tripartición de los saberes filosóficos jurídicos. Bueno, nosotros ya vimos ayer que Bobbio, a eso de los 60, si no me falla la memoria, constata que bajo la etiqueta filosofía del derecho, en las cátedras de filosofía del derecho italianas, se encuentra todo tipo de cosas. Desde gente que se dedicaba a teoría de los valores, a hablar de Santo Tomás, a hablar de democracia, a hablar de Estado de Derecho, a hablar, hoy podríamos añadir, de teoría racial, teoría de género, teoría ecológica, tela, muchísimas cosas, ¿vale? La situación no es que haya mejorado, no sé si mejorado, no es que haya cambiado mucho. Es más o menos similar. Y hemos visto que Bobbio lo que hace es presentar esta distinción entre filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas para tratar de poner orden, para tratar de explicar un poco cómo están las cosas. El paso sucesivo que da Bobbio ya no es tan descriptivo, sino que es más bien prescriptivo. Es decir, es aquello que Bobbio considera que debería ser la filosofía del derecho. Y en este sentido, bajo la etiqueta filosofía del derecho, hace una tripartición o tetrapartición. Ahora veremos por qué tri o tetra. Dentro de la filosofía del derecho mete 3 o 4 disciplinas. La primera de ellas es la teoría general del derecho. La segunda, la teoría de la ciencia jurídica. La tercera, la filosofía política. Y la que es dudosa, y por eso hablamos de tetra o tripartición, es la sociología jurídica. Vale, pues comencemos por la primera de ellas. ¿Qué es la teoría general del derecho? Bueno, el curso de primero debería haber dado una orientación respecto de qué es la teoría del derecho. Pero, mirar, para Bobbio, y no solo para Bobbio, la pregunta fundamental que tiene que responder la teoría del derecho es la pregunta acerca de qué es el derecho. Lo que pasa es que es una pregunta que da para lo que da. En el sentido de... es una definición, al fin de cuentas. Puedes pasarte mucho tiempo intentando definirla. Hay gente que se ha pasado toda la vida intentando definir el derecho. Pobrecitos míos, cuánto han sufrido. Para nada.
Pero claro, se queda un poco corto. ¿Qué era lo que decía Bobbio que debía ser, además de la pregunta sobre la teoría general acerca de qué es el derecho, qué más preguntas había? Pues a ver si os suena. Lagunas, antinomias, noción de sistema u ordenamiento. Es decir, que cuando el primer día, ayer, nos pusimos a decir qué era la filosofía del derecho y vimos que podía ser entendido el término filosofía como un conjunto de temas o bien como un método. Y luego dijimos en el punto 1.1 que la filosofía del derecho se distinguía de la ciencia jurídica por ser un metalenguaje respecto de la ciencia jurídica. ¿No será que Bobbio está reduciendo aquello que es la teoría del derecho a filosofía del derecho? ¿No está haciendo sinónimas ambas expresiones? Pues mirar, si entendemos que la filosofía del derecho es aquella disciplina que se diferencia de la ciencia jurídica porque bien tiene una relación de metalenguaje o bien tiene una relación de mayor o menor grado de generalidad, en ambos casos, aquello que habíamos llamado filosofía del derecho parece coincidir con lo que estamos llamando ahora teoría del derecho. De hecho, hay muchos filósofos del derecho, os habéis perdido, ¿verdad? No. ¿No? Ah, bien. La teoría del derecho, hay muchos filósofos del derecho que conciben la filosofía del derecho solo como teoría del derecho. Lo que pasa es que Bobbio insistió mucho en un punto particular, y es que, si os habéis dado cuenta, yo hasta este momento no había usado la expresión teoría general del derecho, sino sin más teoría del derecho. Y claro, la expresión es importante. ¿Por qué es importante? Pongámoslo. Porque os recuerdo que hemos dicho que entre filosofía del derecho y ciencia jurídica podía haber dos tipos de relaciones. Relación lenguaje-objeto. Metalenguaje o bien simplemente haber una relación de mayor o menor generalidad. La filosofía del derecho como discurso más general respecto de la ciencia jurídica. Bueno, ¿qué quiere decir entonces en el lado derecho de la pizarra generalidad o en el lado izquierdo teoría general del derecho? ¿En qué sentido es general? Nosotros vimos que general quiere decir abstracción. Os puse el ejemplo de me voy a comprar una camiseta y lo único que me importa es que sea de color negro. El resto de cosas, el tipo de cuello, el material, quién la fabrica, quién la vende, el resto de cosas hago abstracción de ellas, las ignoro y lo único que me interesa es un determinado punto, que sea negra. Bueno, si esto es generalizar o abstraer, y la pregunta fundamental de la teoría general del derecho es ¿qué es el derecho?, podríamos entender este general respecto a la pregunta ¿qué es el derecho? Y entender general como aquella disciplina que se pregunta sí por el concepto de derecho, pero por el concepto de derecho más general que sea posible. Incluso vamos a buscar un concepto de derecho que sea universal, que nos sirva
para cualquier ordenamiento. Si la cosa es ir a buscar los rasgos generales de los ordenamientos jurídicos, bueno, tratemos de identificar cuáles son las características comunes que tienen todos ellos, y después el resto de particularidades propias de cada uno de los ordenamientos, pues las despreciamos, las dejamos de lado, no nos sirven. ¿Sí? Hola. Perdón, ¿qué hora es? Las 5 menos 1. Las 5 menos 1. Les cuento el problema que tiene esto y hacemos la pausa de 10 minutos. ¿Saben cuál es el rasgo común de todos los ordenamientos jurídicos de la historia? Aquello que define a todo ordenamiento jurídico y que valdría en todo tiempo y lugar. Absolutamente ninguno. No hay nada que tengan en común todos los ordenamientos jurídicos de la historia. De hecho, no tiene mucho sentido hablar de ordenamiento jurídico antes de Roma. En Roma ya tenemos problemas. ¿Por qué? Se nos cuenta que nuestro derecho actual viene del derecho romano. Sí, amiguitos, sí, pero con el único detalle de que en Roma no había una distinción clara entre moral, religión y derecho, lo que ya marca una diferencia súper importante respecto de nuestros conceptos de derecho o nuestro concepto moderno de derecho. Previa a Roma, Grecia, pueblos anteriores, ni en broma. Y como nos cambiamos de cultura, ya ahí... Mirad, para que os hagáis una idea, en chino tuvieron que inventarse una palabra para traducir nuestra libertad y nuestro derecho subjetivo, porque no existía, y tuvieron que inventarse la palabra. No existía una noción como libertad o como derecho subjetivo. Por lo tanto, imaginaros si puede haber algún rasgo en común, cuando ni siquiera la noción de derecho subjetivo es común. Así que, si la teoría general del derecho pretende ser una teoría general porque busca aquellas características universales en todo tiempo y lugar de los ordenamientos jurídicos, es un conjunto vacío. Vamos, que no hay características comunes. Así que, si la teoría ha de ser general, la teoría general del derecho ha de ser general, será general en un sentido diferente. Y después de la pausa os contaré qué pasa si lo entendemos como una teoría formal. ¿Vale? Y ahora nos tomamos 10 minuticos. Bueno, arrancamos de vuelta. Si la teoría general del derecho no puede ser general en el sentido de ir a buscar los rasgos comunes a todos los ordenamientos jurídicos, básicamente porque no hay rasgos comunes a todos los ordenamientos jurídicos, una segunda alternativa que tenemos es entender general como formal. Mirad, fue una distinción que popularizó Kant, pero que es muy anterior, que es la distinción entre forma y contenido, forma y fondo, los sustantivos respecto de lo formal. Se puede presentar de muchas maneras y claro, puede ser útil para entender qué es la teoría general del derecho. Bueno, si la teoría general del derecho es general en el sentido de formal, entonces cabría pensar que la teoría general va a ser una teoría que se fije solo en los rasgos formales de los ordenamientos. Vale, ¿y cuáles son los rasgos formales de los ordenamientos? Pues hombre, si nos vamos al principal rasgo formal, este es que el derecho está compuesto por normas. Pero claro, si yo llevo el punto de formal hasta aquí, alguien me podría preguntar, bueno, ¿y por qué no más adelante? A ver, los rezagados. Estamos explicando qué es la teoría general del derecho. En la última parte de la clase hemos dicho que
no puede ser teoría general del derecho en el sentido de universal si lo que pretende es preguntarse por aquellos rasgos comunes a todos los ordenamientos jurídicos. Cabe, no obstante, en segundo lugar, pensar que la teoría general del derecho es general en el sentido de formal. La distinción entre forma y fondo es clásica, viene por lo menos desde Kant, pero se puede remontar perfectamente a Aristóteles. ¿Vale? ¿Cuáles serían los rasgos formales del ordenamiento? Bueno, si uno quiere ir a ver lo formal y no lo sustantivo sería aquello propio del contenido del derecho. Esto es lo sustantivo de un ordenamiento, ¿qué dicen sus normas? Pues nos tendríamos que quedar únicamente esto, con la forma de las normas, no con su contenido, únicamente con la forma. Y si bien se pueden representar de varias maneras, una de las más comunes es esta. Si P, entonces obligatorio A. Claro, si me tomo en serio el requisito de que sea formal, el único contenido que podría tener la teoría del derecho serían contenidos formales y la forma de las normas. Alguien podría decir, bueno, la forma de las normas y la relación de las diferentes formas de las normas. Como por ejemplo, si M, entonces obligatorio venga también. ¿Vale? ¿Qué tipo de relación existe entre estas dos normas? Bueno, cuando hablamos de relaciones entre normas, podemos establecer varios tipos de relaciones. Sin embargo, las relaciones que primero vienen a la mente de un filósofo del derecho cuando está pensando en teoría formal son las relaciones lógicas entre las normas. ¿Sí? El problema de esto es que si la teoría del derecho ha de ser una teoría formal, y por teoría formal entendemos aquella que analiza la forma de las normas y la relación lógica entre estas diferentes formas, pues la filosofía del derecho termina resumida o termina colapsando con la lógica deóntica. ¿Qué es la lógica deóntica? La lógica de las normas. ¿Sí? Todos tenéis claro qué es la lógica y qué es la lógica de normas. ¿Por qué dice que termina colapsando? Porque si es solo formal, el único tema del que se podría ocupar es de la forma. Por lo tanto, termina coincidiendo una cosa con la otra. La teoría general del derecho terminaría siendo solo lógica deóntica. Termina convirtiéndose en lo mismo. Si uso palabras raras, me lo decís. No, pero es la idea. Todo el mundo sabe lo que es la lógica y qué es la lógica deóntica. Voy a pedir que electrifiquen las sillas para de vez en cuando. Y os dé una pequeña descarga. ¿Alguien sabe lo que es la lógica? Ni sí ni no. Encefalograma plano. ¡Pi! Bueno, esto es una acepción de lógica, de sentido común. Pero hay otra acepción un poquito más técnica y supongo que más filosófica, que concibe la lógica. ¿Habéis estudiado? A usted, perdonen, pero a ustedes les queda un poco más lejos. ¿En el instituto habéis estudiado lógica? ¿En el colegio o instituto? Sí. Bueno, ustedes seguro. ¿Y el resto? ¿Nada de lógica? Nada. ¿Usted? ¿No le suena de nada? ¿Nada de nada?
¡Wow! Es que en el grupo de la mañana me ha dicho todo el mundo, sí, claro, por supuesto. Algo de lógica sí estudiamos. Nada, usted no tiene ni papa de qué es la lógica. O sea, Aristóteles es un nombre de perfume. Hostia, sí que vamos un poquito mal. Entonces, a ver. La lógica asusta al principio mucho, pero es sumamente útil. Sirve de la leche. Pongamos, premisa 1, todas las mujeres son mortales. Premisa 2, Claudia es una mujer. ¿Qué podemos concluir de esto? Repita. Que Claudia es mortal. Ah, te había entendido que Claudia es mujer, tío. Nudillos, golpearse. De vez en cuando les pediré que se golpeen a sí mismos. Conclusión. Claudia es mortal. A ver, ¿cómo sabemos que Claudia es mortal? O sea, no hace falta ir a comprobar que Claudia es mortal. Porque una de las formas que podríamos es apuñalamos a Claudia un poquito hasta que por lo menos se le pare el corazón y decimos, ah, está muerta, la reanimamos y decimos, bueno, Claudia es mortal. Parece que si la acuchillamos se muere. Entonces, luego la revivimos, somos buena gente. Ante todo, buena gente. Si sabemos que Claudia es mortal, no es porque vayamos acuchillando gente, sino por una cosa muy simpática. Y es que de la verdad del enunciado todas las mujeres son mortales y del enunciado verdadero Claudia es una mujer, podemos deducir que Claudia es mortal. No nos hace falta ir a comprobarlo empíricamente. No hace falta que la acuchillemos. Porque la verdad de estas dos premisas garantiza la verdad de la conclusión. ¿Vale? Esta cosa tan guay es una forma de razonamiento que se llama modus ponens, que va de lo general a lo particular, se decía hace años. Tienes una premisa mayor, que es un enunciado de carácter general, una premisa menor, 2, que es un enunciado de carácter particular. El general, todas las mujeres son mortales. El particular, Claudia es una mujer. Y una conclusión que a partir de la verdad de las otras dos se sigue necesariamente. Bueno, este es el ejemplo básico de lógica. Así que vamos a definir la lógica como un conjunto de reglas u operaciones que nos sirven ¿para qué? Nos sirven para deducir la verdad de un enunciado a partir de la verdad de otro enunciado o de otros enunciados. Es una herramienta, la lógica, que nos va a servir para recorrer buena parte del camino,
Pero hay un momento en el que no nos servirá tanto, ya habrá que abandonar en cierto sentido la lógica. Qué mal suena eso, abandonar la lógica. Pero sí, es una herramienta poderosa pero limitada, porque el conjunto de operaciones que contempla la lógica son bastantes, pero no son infinitos. No todo lo podemos deducir lógicamente, no todo lo podemos deducir, sin más. De hecho, hay algunas cosas que no podemos deducir en absoluto. A ver. Borremos esto. Vamos a cambiar un poco las premisas. Ahora nuestra premisa mayor o premisa 1 va a ser: quien fume deberá pagar 500 euros. Premisa 2: Daniel ha fumado. ¿Cuál es la conclusión que se sigue? Daniel deberá pagar 500 euros, ¿no? Aquí, de la verdad de las dos premisas iniciales, hemos deducido la verdad de la conclusión. ¿Sí, no? Vale. Entonces, el enunciado Daniel deberá pagar 500 euros es verdadero, hemos quedado. Sí, es verdad que Daniel deberá pagar 500 euros. Oigan, a ver, si es verdadero el enunciado es porque hay algunos hechos que lo convierten en verdadero. O sea, por ejemplo, si yo les digo está lloviendo, ustedes miran por la ventana y dicen no está lloviendo, se le ha ido la olla. Así que miramos fuera para ver si el enunciado es verdadero o no. ¿Qué hechos hacen verdadero el enunciado Daniel debe pagar 500 euros? ¿Cuándo este enunciado es verdadero? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo? Cuando ha fumado. Cuando fume. Cuando fume. Sin más. Hombre, diría yo que si la segunda parte del enunciado es 500 euros, necesitamos no solo únicamente el enunciado o el hecho de que haya fumado, sino la norma general que dice quien fume deberá pagar 500 euros. Claro, porque la norma general quien fume deberá pagar 500 euros es ¿verdadera o falsa? Verdadera. ¿Alguien cree que sea falsa la premisa quien fume deberá pagar 500 euros? Más alto, más alto. Pues pruebe. Miren, aquí hay una cosa muy bonita y es que nos podemos equivocar todo lo que queramos. Podemos decir las mayores burradas y cagadas, así que sin pudor. Adelante. La conjugación verbal tiene algo que ver. ¿Por qué tiene algo que ver? Porque dice que Daniel ha fumado, pero puede ser en pasado y la norma, la verdad, puede que hable de hacia un futuro. O sea, sí, va perfecto, pero entonces lo que me estás diciendo es que la premisa mayor, quien fume deberá pagar 500 euros, lo que está haciendo es... De aquí a un futuro, quien fume deberá pagarlo porque Daniel puede que haya fumado y pasado. Vale. Entonces, el legislador que ha creado la premisa 1,
cuando usa la expresión el tiempo verbal futuro, lo que está haciendo es hablar de lo que sucederá. El legislador, en este sentido, lo que hace es proyectar el futuro, decirnos qué es lo que sucederá en el futuro. ¿Sí, no? Eso sí. ¿A media solo? Sí. ¿Va a sentir a cualquier cosa? ¿O? No, bien. Cállate. Ya. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, ¿y si está hablando es verdadero? Largo de aquí. Fuera. Váyase. ¿Verdadero o falso? Salte, corra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Diga 33. Diga 33, ¿es verdadero o falso? ¿Cómo que ni verdadero ni falso? ¿Qué es esto? Verdadero enunciado. O sea, si yo le digo cállese, es verdadero. Verdadero que lo está diciendo. Sí, pero una cosa es el metaenunciado, el metalenguaje, según el cual el profesor está diciendo que me calle o que me vaya. Este es un enunciado. No, pero yo digo el enunciado cállese. ¿Este es verdadero o falso? Verdadero. Porque está existiendo en este momento. Pero eso sería el enunciado que describe que yo estoy diciendo algo. Pero el enunciado cállese, cuando yo le digo cállese, no... imagínense por un momento que yo le digo cállese y usted me dice mentira, eso no es verdad. ¿Eh? ¿Cómo? Sería muy raro, ¿no? O si incluso si les digo deje de escribir y me dice sí, es verdad. Si es verdad, no. Que deje de escribir, cuyons. Y es que en realidad, ¿cuál es tu nombre? Sara. Estoy teniente, sí, sordo como... Y es que en realidad tiene Sara razón. Un enunciado que te dice cállese, deje de escribir, póngase a escribir o márchese, no pretende reflejar cómo está el mundo, sino que pretende orientar el comportamiento. No es ni verdad, no es ni verdadero ni falso. Después yo puedo hacer enunciados o metaenunciados, según el cual es verdad que el profesor ha dicho, o podemos decir que si yo te digo cállate, tú me dices, mira, es que no estaba hablando. Pero entonces me vas a decir que la norma es de cumplimiento imposible. No me puedo callar si no estaba diciendo nada. Pero eso no la convierte en verdadera o falsa. La convierte en posible de cumplimiento o imposible de cumplimiento. Pero las normas no son ni verdaderas ni falsas. Puede ser verdadero que el legislador la haya emanado. Vale. Dices, no, es mentira que el legislador haya emanado esa norma. Vale, yo te lo compro. Pero la norma en sí, el cállate o paga 500 euros si fumas, eso no es ni verdadero ni falso, porque es una orden o una orden indirecta, pero no pretende describirte cómo está el mundo. Pretende orientarte, que hagas o dejes de hacer algo. No te dice, uy, va a llover. Es lo mismo que si tú le pidieses al cielo, llueve. Soy un poco tonto, pero sí, se lo podría decir. Así que los enunciados normativos, los enunciados deónticos, los enunciados que contienen verbos como debe, cuidado, el legislador nos hace muchas trampas. ¿Por qué? Porque el Código Penal está formulado en términos futuros, conjugado al futuro. Quien matare irá 14 años a la cárcel, pero ¿qué pasa? Que es el legislador con una bola de cristal haciendo adivinaciones, premoniciones. No, en realidad lo que pasa es que no está describiendo absolutamente nada. Está diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse. Y esto no es una descripción, esto es una orden. Hazlo o no lo hagas. ¿Vale? En cualquier caso, o mejor dicho, volvamos aquí.
Quien fume deberá, perdón que falta la tilde, deberá pagar 500 euros. Daniel ha fumado. Daniel deberá pagar 500 euros. Esto se sigue, de estas dos premisas se sigue la conclusión, ¿verdad? Se sigue y además lógicamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ve algún problema con eso? ¿Con que se siga deductivamente eso? ¿Lógicamente eso? Lean un poquito más abajo. La lógica es un conjunto de reglas u operaciones para deducir la verdad de unos enunciados a partir de otros enunciados. Operaciones, verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros enunciados. Vale, que Daniel haya fumado o no puede ser verdadero o falso. Bueno, pero quien fume deberá pagar 500 euros. Por desgracia, como decía Sara, no es ni verdadero ni falso. Y si no es ni verdadero ni falso la norma general, ¿por qué ha de serlo la norma particular? Daniel debe pagar 500 euros. Así que nos vamos a encontrar con el problema, así tontorrón, de que aquello que nos parece lógicamente deducible, lógicamente válido, lógicamente correcto, en realidad no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque si esta premisa no tiene valores de verdad ni falsedad, y esta premisa tampoco, y la lógica va de deducir la verdad de unos enunciados a partir de otros, hostias, tenemos un pequeño problema. Porque esto, en realidad, no tendría ningún fundamento, pero ninguno. No podríamos decir que esto se sigue o que la conclusión se sigue de las premisas. Y sin embargo, esto no es que esté metido en nuestra cabeza en cuanto juristas. Está metido en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestras intuiciones más, ¿cómo decir?, más de tripas y de corazón que pueda haber. Si yo le digo a cualquier profesor de la facultad, que no sea un filósofo del derecho, que de quien fume deberá pagar 500 euros, Daniel ha fumado, no se sigue lógicamente, Daniel debe pagar 500 euros, pues me va a decir que si me he vuelto loco o que si se me ha ido la olla. Pero lo cierto es que esto es un problema. Esto es un gran problema, porque si concebimos la lógica así, no nos sirve para relacionar normas, ni normas con hechos. Y toda la idea de decisión judicial, de juez, boca de la ley, que se dedica a aplicar normas a hechos concretos, está fundamentado en esa posibilidad, o alguien podría decir, en ese error. Y lo tenemos metido hasta dentro de nuestra forma de entender el derecho. Soluciones hay, satisfactoria ninguna. Hay algunos autores que han dicho que, bueno, si la lógica no se puede predicar solo de enunciados con valores de verdad, pues entonces la lógica aquí no tiene nada que hacer. De hecho, hay un profesor de esta facultad, emérito, ya, un catedrático emérito, que sostiene esto. Aquí la lógica no pinta nada. Nada. Hay solución, por lo tanto, eso está, en última instancia, injustificado. La conclusión podría ser, Daniel deberá pagar 500 euros o Daniel bailará una sardana o un chotis. Cualquiera de las dos estaría igualmente justificada. Hay soluciones un poquito menos bestias y que tratan de salvar nuestra intuición respecto de que la conclusión Daniel debe pagar 500 euros está justificada a partir de las dos premisas. Quien fume 500 euros y Daniel ha fumado. ¿Cómo? Mirar, probablemente la forma más sencilla e intuitiva, aunque da 1,5 millones de problemas, es cogiendo la definición de lógica
que hemos escrito y, muy atentos, cabeza arriba, miren, cucu. Borrando el término verdad. La lógica es un conjunto de enunciados para derivar, un conjunto de reglas o normas para derivar unos enunciados a partir de otros. ¿Qué es lo que se pretende con esta salida? Lo que se pretende con esta salida es resolver el problema de la lógica deóntica, de la lógica con normas. De esta manera, si la lógica no se predica solo respecto de enunciados que sean verdaderos o falsos, sino simplemente de cualquier enunciado, cabe la posibilidad de hablar de relaciones de deducción lógica, sin necesidad de predicar la verdad. Sí, no, se ha perdido. Hola, hable conmigo. Sí, se ha perdido, sí quiere hablar conmigo. No a todo, no a la mayor. A ver, estábamos muy lejos, nos hemos ido muy lejos. Estábamos en que la teoría general del derecho puede ser entendida como teoría formal. Y yo he dicho, ¿formal? Bueno, si es formal, estructura. Si es estructura, tiene que ser la estructura lógica. Y si es estructura lógica, pues será también estructura y relaciones lógicas. La teoría general del derecho como lógica deóntica. ¿Qué es la lógica deóntica? Bueno, primero preguntémonos qué es la lógica. ¿Y cómo hemos definido la lógica? La lógica la hemos definido como un conjunto de reglas que sirve para derivar la verdad o deducir la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros. Hasta aquí todo va bien, decía el hombre que caía por la ventana. Hasta aquí va todo va bien. Sin embargo, cuando en lugar de premisas, enunciados con valores de verdad del tipo vas vestida de verde y yo de azul, o llueve o no llueve, hasta con esos enunciados va todo bien, porque son enunciados con valores de verdad. Hemos definido la lógica como aquel instrumento que nos sirve para derivar la verdad de unos enunciados a partir de otros. ¿Qué pasa si nos encontramos con enunciados que no son ni verdaderos ni falsos? Pues que tenemos un problema, porque no puedo aplicar la lógica, porque la lógica está pensada para enunciados verdaderos o falsos. ¿Cómo lo solucionamos? Una de las soluciones es tomando la definición de lógica como conjunto de normas para derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros y borrar de esa definición el término verdad. Derivar unos enunciados a partir de otros enunciados. Y ahí nos surge la noción de consecuencia lógica. No es que la conclusión P3, no P3, sino conclusión, no es que la conclusión sea verdadera, sino más sencillamente que la conclusión la podemos deducir porque es una consecuencia de los dos primeros enunciados. ¿Sí? De quien fume 500 euros y Daniel fumó, podemos concluir, podemos deducir, Daniel deberá pagar 500 euros. ¿Sí? Esto en realidad os lo he contado porque ha sido una pregunta que lo íbamos a ver de todos modos en el curso, pero una pregunta que ha surgido en el otro grupo y digo, bueno, vamos a igualar los grupos que si no, nos perdemos. Ala, ya sabemos, esto por cierto se llama... Nada, eso no hace falta que lo sepáis. Sí. Porque hemos dicho ahora que la conclusión que sacamos es una consecuencia. Sí. ¿Y eso no haría que la premisa número 1 fuera verdad? ¿Por qué? Esa relación de causalidad, esa consecuencia, porque la premisa 1 es verdad, ¿no? ¿Hay una relación de causalidad ahí? Pero una vez que ha pagado los 500 euros,
Si en un fume deberá pagar 500 euros, ¿verdad? Si se ejecuta digamos, se cobran los 500 euros, no debería ser ¿verdad? O sea, a ver, no estoy seguro de entenderos. Parece que hay dos cosas que pueden ser verdad. Una, el hecho de pagar 500 euros, ¿vale? Y la otra, que puede ser verdad, que del hecho de fumar se siga que se deben pagar 500 euros. ¿Cuál de los dos? Yo me refiero más a la primera, la de que quien fume deberá pagar 500 euros. Vale, ha sido su compañero que me ha despistado. Bueno, sí, pero que si la primera si se cobran los 500 euros y al final la segunda creo que también acaba siendo verdad. La segunda también acaba siendo verdad. O sea, La tercera. la tercera, perdón. Vale. Bueno, más que ya estoy en el debate, pero la confusión a lo mejor no es justa. A lo mejor ha pagado 500 euros, pero no es justo, porque yo desde mi ignorancia de estos mundos, porque ahora mismo, si dice quien fume, es del futuro. Es del futuro. Bueno, pero si él ha fumado, no tiene por qué pagar. Espera que esto lo soluciono yo diciendo, esto se formuló en el momento temporal 1 y esto sucedió en el momento temporal 2 posterior. Sí. Es que como dice don ha fumado. Sí, porque las leyes normalmente se expresan así y los enunciados judiciales sobre los hechos se suelen formular de esta manera, porque el juez siempre juzga a posteriori, una vez que el hecho ya ha sucedido. Por eso utilizaba el pasado compuesto. Sí, pero si por ejemplo este señor hubiese fumado antes de la norma, sí, pero es otro supuesto. Eso presente de subjuntivo, no futuro. ¿Cómo? Que presente de subjuntivo, no futuro. Quien fume. Quien fume, sí, no, si yo lo decía por deberá pagar, ese es el futuro. A ver, me estáis diciendo que el enunciado 3 deberá pagar 500 euros, este sí parece verdadero. Si se da, ¿qué he hecho? T1 y T2. T1 y T2. T1, si se da el caso de que T1 es verdad y T2 es verdad. ¿Sí? Sí. Yo me refería a que si T2 y T3 es verdad, T1 es verdad. Sí, yo cuando he empezado a ver por ahí de que si acaba dando la consecuencia de pagar los 500 euros es porque T1 es verdad, porque se ha ejecutado la norma. Porque se ha ejecutado la norma. Yo añado que no. Espera, vamos de uno en uno, Salvador, que o sea, toda la vez... Yo me estoy ansiando. Un momento, respiremos. Me está gustando. La cosa está en que no sabemos, o sea, no hay niveles de falso simplemente porque he entrado en normativo. Porque realmente si se diera la conclusión que se da de uno realmente sería verdadero. Pero ya simplemente por ser un enunciado de un tipo, ya no lo es. Tilín. Puede ser verdad que, o podemos decir, en el caso que estabas diciendo tú, si se da P2 y la conclusión, alguien podría deducir, o se podría deducir la verdad de la premisa mayor. O no, a lo mejor ha fumado, no estaba prohibido fumar y ha pagado 500 euros porque se ha saltado un control de alcoholemia a toda velocidad, así como un... ¿Podría pagar los 500 euros? Pues por cualquier razón, porque le debe a Hacienda o a la Seguridad Social, o porque ha hecho el cabrón por ahí y le han puesto una multa de 500 euros. Así que, Paula, tienes razón, es que es una cuestión más sencilla. Si es normativo, no tiene valores de verdad. Venga, preguntémonos en serio si hay alguna forma en la que un enunciado normativo pueda tener valores de verdad. A ver, yo me puedo preguntar si una norma ha sido de verdad creada por el legislador. Pero esto es un enunciado acerca de si una norma ha sido creada por el legislador, no sobre la propia norma. Hay un caso en el que sí se ha sostenido
que las normas son verdaderas o falsas, pero sospecho que no os va a gustar. Y es que el justnaturalismo ha sostenido tradicionalmente que hay una serie de valores morales objetivos correctos y que las normas serían verdaderas o falsas dependiendo de su adecuación a esos valores morales objetivamente correctos. El justnaturalista sí defiende, no necesariamente, pero hay justnaturalistas que sí han defendido los valores de verdad de las normas. Ha habido otra gente que la ha sostenido de otras maneras, pero ya no complicada, sino requete complicado, retorciendo el colmillo ahí a muerte. Pero pensemos un segundo en la opción más inmediata, la justnaturalista. ¿Estamos seguros de que hay un conjunto de valores morales correctos de manera objetiva que nos permiten decir que la norma, quien fume, deberá pagar 500 euros? Podemos rebuscar diciendo que el fumar perjudica objetivamente la salud y por lo tanto habría un valor de justnaturalista para justificar esa norma. Pero eso como valor moral objetivo. No depende ni de ti ni de mí, esto es objetivamente correcto. Lo tienes claro que es objetivamente. Estás comprometido con la idea de que es. Comprometido con que es objetivamente perjudicial. No, espera, ya me ha hecho el truco de carta, a mí no me haga el truco de carta a ti. Yo te he dicho que sea objetivamente correcto, no que sea perjudicial. O sea, a ver, yo fumo y no soy gilipollas, bueno, soy gilipollas, pero por otras razones, pero no por no saber que el tabaco es perjudicial. Claro que el tabaco es perjudicial. Otra cosa es que esté de acuerdo con que la norma, quien fume deberá pagar 500 euros, sea objetivamente correcta o que refleje un valor moral objetivo. Yo te podría decir, mira, me enveneno como me sale de la Santísima Trinidad, tú te envenenarás con, a lo mejor te bebes 3 copas, yo hace casi 20 años que no bebo alcohol, no me vengas a... Entonces también vamos a decir que el alcohol es objetivamente malo, como en los tiempos de, ¿cómo se llama?, de la ley seca. Objetivamente correcto. Mirad, la semana que viene veremos un poquito de metaética y nos preguntaremos sobre si hay valores morales objetivamente correctos o no. Y nos servirá también para entender un poco de qué demonios vamos a hacer en las prácticas. Porque si no hubiese ni un solo valor moral correcto, objetivamente correcto, de qué sentido tendría discutir sobre si está bien o está mal juzgar los crímenes del franquismo. No tendría ningún sentido. Es como discutir, ¿a ti te gusta más el helado de chocolate o de vainilla? Yo soy fan del chocolate y yo creo que es mejor el de chocolate. Y tú me vas a contestar, no, es mucho mejor el de vainilla. Y esto es un diálogo de besugos que está muy bien, pero no tiene ningún sentido. Si pensamos que no hay ni una sola verdad moral objetiva, nuestro diálogo puede que tenga, que pierda un poco de sentido. ¿Por qué? Coño, si no hay una respuesta correcta, ¿de qué estamos discutiendo? Si esto es como el helado, si él me va a decir vainilla y yo voy a decir chocolate, pues vainilla, chocolate, ¿por qué? Porque está más bueno y porque tiene pepitas de chocolate. Y no, pero tiene vainilla en rama. Objetivamente correcta, así de gente. Usted, por ejemplo, estaba convencido de que hay algunas verdades morales objetivamente correctas, ¿verdad? Por ejemplo, no matar a una persona inocente. Venga, vamos a poner un caso más extremo. Claudia, si esto es una cuestión como vainilla y chocolate, yo tengo mi propio chocolate, un poco salvaje. Y es que yo creo que está bien, moralmente, azotar a niños pequeños por el mero gusto de hacerlo. Una cosa que está objetivamente, o sea, que está bien, moralmente. Si tú me dices que no hay ninguna verdad
moral objetiva, ¿tu opinión valdría tanto como la mía? Y diría, a mí me encanta azotar niños pequeños. Hay gente que le gusta el helado de vainilla y a mí azotar niños pequeños por la noche. Te estoy haciendo un poco de trampa. No es tan así. Pero tiene un punto de razón, ¿eh? Cuidado que no son descabelladas ni la posición objetivista ni la no objetivista. Por cierto, los no objetivistas somos minoría hoy en día. Minoría, muy minoría. ¿Vale? Bueno. Dale. Aceptar que existe una verdad moral objetiva sería aceptar que existe el derecho natural. No tendría por qué ser necesariamente el derecho natural. Mira, por ejemplo, ha habido algunos positivistas, como Austin, que defendían la existencia de verdades morales objetivas. Decía, lo objetivamente bueno es aquello que produce la mayor felicidad del mayor número. ¿Sí? Decía, esto es objetivamente correcto. Pero decía, y esto con el derecho no tiene nada que ver. Ojalá el derecho fuera así, pero no es que sea así. No es que sea necesariamente así. Bueno, que se nos va a escapar el último puntito. Habíamos dicho, la teoría general del derecho puede ser teoría general del derecho en el sentido de universal, de formal como lógica deóntica y todos los problemas que nos ha acarreado, y hay una tercera opción, que sea formal, perdón, estructural, que ya se me va la olla. ¿Estructural en qué sentido? Bueno, cuando empleamos el término estructural o el adjetivo estructural, en realidad estamos recurriendo a una metáfora arquitectónica o de ingeniería de las estructuras que soportan el edificio, el conjunto. Y siguiendo con esta metáfora, alguien podría preguntarse cuáles son los pilares, las vigas del derecho. ¿Qué es el esqueleto, la estructura del derecho? Lo que mantiene en pie al derecho. Lo mismo que a nosotros nos mantiene en pie los huesos, sin huesos nos caeríamos así. ¿Qué es lo que sostiene la estructura del derecho? Y continuando con la metáfora, alguien podría decir, mirar, yo puedo derogar todas las normas, pero aun derogando todas las normas, el ordenamiento podría seguir en pie. ¿Por qué? Porque tengo mecanismos para crear nuevas normas. Amigo. Entonces pareciera que hay algunas entidades dentro del sistema jurídico, del ordenamiento, que son más fundamentales que otras. ¿Y cuál es más fundamental? ¿Cuál es la norma más fundamental? La Constitución. ¿Pero por qué es la norma más fundamental? Sí, porque tiene los valores superiores del ordenamiento, bla, bla, blu, blu, bli, bli, pero también por otra razón. Y es que contiene, prevé, regula la forma en la que se crean las leyes. Yo puedo deshacerme de todas las leyes y aún así el ordenamiento no muere. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de seguir creando leyes. Porque tenemos una serie de estructuras, de normas que dan competencia a determinados órganos para crear leyes orgánicas, reales decretos, decretos ley, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿No? De este modo, la teoría del derecho o la teoría general del derecho sería una teoría general, entendido general como estructural, porque se ocupa esto de las formas o de la estructura con la que se puede crear el derecho. Vamos, dicho rapidito, del sistema de fuentes del derecho. Claro. Podría ser estructural en este sentido, porque se ocupa de las fuentes, de las formas de creación del derecho o de las estructuras a partir de las cuales podemos crear derecho. Pero esto tiene un problemilla. ¿Qué problemilla tiene? Que esto me juega el pescuezo de que yo no lo expliqué en teoría del derecho y quien nos lo explicó es vuestro profesor o profesora de derecho constitucional.
y el de administrativo, o la de administrativo. Y es que nosotros, los que hacemos filosofía del derecho, o en concreto teoría del derecho, no nos dedicamos a explicar el sistema de fuentes español. Eso lo encuentras en un manual de filosofía del derecho, o incluso en uno de introducción, perdón, eso lo encuentras en un manual de derecho constitucional, no en uno de filosofía del derecho. Podrías encontrarlo en uno de introducción al derecho, que está a medio camino, ahí entre la filosofía del derecho y el derecho constitucional y civil. Eso es una melange, una mezcla o batiburrillo importante. Pero a mí si me preguntáis, oiga, ¿y cuál es la mayoría que se requiere para aprobar una ley orgánica? Digo, ¡ay, mierda, que no me acuerdo! ¿Es 3/5, 6/4? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Porque los filósofos del derecho no nos dedicamos a estudiar el sistema de fuentes. Nos dedicamos a otras cosas. ¿A qué? Pues de momento, con estas 3 cosillas, la respuesta es ni idea. Ni idea no. A ver, ya hemos acotado. Pero definir así exactamente qué es la teoría del derecho, no, es que no lo hemos hecho. A ver, cuando yo os distinguí entre punto 1.1 del temario, distinguí entre filosofía del derecho y ciencia jurídica, lo que hice fue deciros, mirar, la filosofía del derecho puede ser entendida como un metalenguaje que tiene como lenguaje objeto a la ciencia jurídica, o bien como el área que estudia con mayor grado de generalidad el ordenamiento. Hemos visto que general aquí nos produce un problema, pero hay otra opción, una cuarta opción. ¿Os acordáis del curso de Penal 1? ¿De algo? No estuviste. No, lo justo. Lo justo. Y lo correcto también. Penal 1, ¿alguien estuvo? ¿Alguien sabe de qué va ese curso? ¿Lo aprobó alguien? ¿Alguien consiguió pasar Penal 1? ¡Bien! Bueno, sin haber estado en su clase de Penal 1, les apuesto lo que quieran a que en ese curso el Código Penal lo vieron poquito. ¿Qué es lo que vieron en Penal 1? Bueno, cuando se ve el Código Penal, ¿dónde es? En Penal parte especial, que es cuando te cuentan los delitos en concreto. Pero en el Penal general, el código no se usa, o se usa muy poquito. ¿Por qué se usa muy poquito? Porque lo que se explica no es el Código Penal, es lo que se llama teoría general del delito. Acción típica, culpable, antijurídica y no me acuerdo cuál era la cuarta, que son los elementos propios de la teoría del delito. ¿Viene así tal cual en el Código Penal? No, tal cual no viene. El Código Penal es leído e interpretado a los ojos de esto que conoce todo penalista o todo abogado penalista, que es la teoría jurídica del delito, que para que algo sea delito tiene que ser acción típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? De esto no es que sea solo en penal, con la teoría del delito. También hay una teoría general del contrato, que no se basa en el código o que va más allá del código. O una teoría general del tributo. Hay cosas, perversiones tremendas. A mí es que son cosas que me gustan, la teoría general del tributo. O teoría general del proceso, o teoría general de cualquier cosa. Y ha habido personas que han pensado que la filosofía del derecho puede ser general también en este sentido, de que lo que hacemos es la parte más general y abstracta de cada una de las partes del ordenamiento, de teoría de la responsabilidad civil, teoría o filosofía de la responsabilidad civil, teoría de los contratos, teoría... Pero, por suerte o por desgracia, los filósofos del derecho y los teóricos del derecho tampoco nos dedicamos a eso, porque eso lo hacen, pues, teoría general del delito los hacen los penalistas, teoría general del contrato los de civil, lo mismo que teoría general de la responsabilidad. Así que tampoco hacemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? En realidad tampoco está tan claro, porque además, como os he dicho, que hay tanto follón en el sentido de que se hacen cosas tan diferentes. Sin embargo,
Lo que sí podemos decir, que me parece que lo dijimos ayer, es que en realidad lo que hacemos es una mezcla de estas dos cosas. Los filósofos del derecho lo que hacemos es, desde luego sí, analizamos el lenguaje de la ciencia jurídica, pero no es que nos dediquemos única y exclusivamente a analizar el lenguaje de la ciencia jurídica. Analizamos también el discurso directamente del legislador, menos de lo que debiéramos, pero también lo hacemos. Lo que sí o de lo que sí nos hemos ocupado muchas veces, ¿esto es que me pasó de la hora? Sí. De lo que sí nos ocupamos muchas veces es sobre todo de las decisiones judiciales, pero esto ya os lo cuento la semana que viene. 1000 perdones que me he pasado de la hora sin darme cuenta. Tengan muy buen fin de semana, disfruten, pequen, no hagan lo que quieran. Bueno. Muchas gracias.